Bien, al comenzar, como hacemos siempre, dirigimos nuestra oración a la Santísima Virgen del Rocío y a su Hijo, el Pastorcito Divino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rocío, ruega por nosotros. Buenas noches, bienvenidos a la Casa Hermandad, a este acto de que dentro del programa del cincuentenario de nuestra hermandad, pues esta noche, después de la jornada ilusionante, emotiva y grande que vivimos el domingo pasado con el pregón de Manolito Nieto y luego el reconocimiento, homenaje a los hermanos fundadores que todavía tenemos la suerte que están entre nosotros. Hoy toca el turno de una conferencia, como bien sabéis, y la presentación también de un vino conmemorativo del cincuentenario fundacional de nuestra hermandad. Gracias por estar aquí, por atender la llamada de la hermandad, y creo que la ocasión merece la pena de estar aquí hoy en la Casa Hermandad. Quiero dar la bienvenida y agradecer su presencia de Santiago Padilla, que como bien todos sabéis es nuestro presidente, el presidente de la Hermandad Matriz, y que ha tenido a bien acompañarnos una vez más en un acto de nuestra hermandad. Muchas gracias, Santiago, por estar aquí con nosotros. Como él dice, para hablar de la Virgen siempre hay momentos y siempre es bueno estar aquí. También quiero agradecer, como no, la presencia de nuestro director espiritual, que también nos acompaña, como siempre, y luego pues también a los dos protagonistas de esta noche, al que tengo a mi izquierda, Eduardo Gómez, que como sabéis va a presentar un vino conmemorativo también, y a Julio Mayo, por supuesto, que después nos hablará del origen de nuestra devoción rociera en los palacios. Y como no, también a Juan Antonio Poley, miembro de la comisión organizadora del cincuentenario, y que ha sido un poco o un mucho el encargado de coordinar y de llevar a buen fin este acto que hoy vamos a celebrar. De modo que muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, y voy a dar la palabra a Juan Antonio Poley para que sea él el que vaya coordinando el acto. Muchas gracias de nuevo. Como bien ha dicho Federico, me voy a hacer cargo de presentar el acto y de presentar a los dos protagonistas que tenemos esta noche aquí con nosotros. Y bueno, daros a todos la bienvenida, daros a todos las gracias por asistir a este acto y a esta convocatoria de la hermandad dentro de la programación del cincuentenario que estamos celebrando durante este año de la hermandad. Es para nosotros, para la Junta de Gobierno de la hermandad y para la Comisión del Cincuentenario, un verdadero placer y un verdadero orgullo de que la Casa Hermandad pues esté repleta de hermanos y de amigos que se han interesado por venir aquí esta noche a asistir a la programación que hemos preparado para todos vosotros, y dar, por supuesto, la bienvenida a la Corporación Municipal, a don Luis, a Santiago, que nos llena mucho de orgullo que nos acompañe, que se haya desplazado desde Almonte hasta aquí para estar con nosotros, y por supuesto a Julio Mayo, que nos va a dar la conferencia, y a Eduardo Gómez, que se ha desplazado desde muy lejos para estar aquí hoy con nosotros, ¿no? Yo, sin más dilación, voy a presentaros a la bodega, voy a presentaros al bodeguero, y después le voy a dar paso a él, porque es una persona muy parca en palabras y además es que no quería ni hablar. Entonces me va a tocar a mí asumir un poco esa tarea, ¿no? Y yo lo hago gustosamente, ¿no? Porque hoy estoy aquí para hablar de un amigo y para hablar del trabajo y de la profesión de un amigo. Entonces yo estoy encantado de la vida. Un amigo que para muchos de vosotros puede ser alguien muy desconocido, que igual no lo ha visto nunca, es la primera vez que lo ve, pero es alguien que ha nacido en este pueblo, que es moñiguero, que es bullango, y que nació aquí hace ya 58 años, y que hace 30 y tantos años se fue, después de estudiar la carrera de enología, a Logroño, donde formó una familia y donde formó una bodega.
Y esa bodega es la que hoy ha tenido a bien, bueno, pues recoger el llamamiento de esta hermandad para sacar un vino conmemorativo del cincuentenario. Esto no es una cosa que tú llamas por teléfono y dices, bueno, pues mira, vamos a llamar a una bodega y queremos hacer un vino cincuentenario, pues, oye, pues de La Rioja, ¿no? Que es la mejor denominación de origen que hay en España y posiblemente una de las mejores del mundo. No, esto no es tan fácil como eso. Simplemente queríamos tener algo más, ¿no? Que hubiera un vínculo, ¿no? Y que hubiera algo que nos transmitiera algo de alguien que le duela a este pueblo, que viva este pueblo y que lo quiera. Y Eduardo reúne todos esos condicionantes. Los que los conocemos sabemos de lo que hablo. Eduardo es una persona que lleva, como he dicho antes, 35 años viviendo en el País Vasco. Su vino y su bodega pertenece a La Rioja Alavesa, ¿vale? En la Puebla de la Barca, limítrofe con el río Duero, con La Rioja, con Fuenmayor y La Rioja, pero es Rioja Alavesa y País Vasco. Él ha formado allí una familia. Hoy nos acompaña también su hijo Manuel, que se llama igual que su abuelo, y tiene otro hijo que se llama Kerman, y que bueno, que es un bético empedernido. Yo no sé cómo una persona que se llame Kerman puede ser tan bético. Yo es que no he visto un bético en mi vida como Kerman. El mejor regalo de boda que le hicieron fue el que le hizo su mujer, que fue que le regaló una camiseta del Betis. O sea que, imaginaros, fue lo que más ilusión le hizo. Una persona que vive en el País Vasco, que ha nacido en el País Vasco y que se llama Kerman con K de kilo. O sea que es algo increíble, ¿no? Pero bueno, la bodega de Eduardo es una bodega pequeña, tiene una producción sobre unas 200 y pico de botellas al año, pero Eduardo es un bodeguero muy especial. Las personas que los conocemos sabemos de lo que estoy hablando. Normalmente una bodega de vino hace vinos muy comerciales, que se venden mucho, un vino joven, un vino crianza, pero Eduardo no hace eso. Eduardo, con una bodega tan pequeña, con 200 y pico de botellas al año y una principalmente enfocado a la exportación, está sobre un 65-70% en exportación, mayoritariamente toda esta exportación a Inglaterra. Eduardo hace un vino joven, Eduardo hace un vino de crianza, Eduardo hace un vino de reserva y Eduardo hace un vino de gran reserva. Todo eso lo hace con un etiquetado clásico, con unos vinos clásicos, y luego hace lo que ahora llaman los bodegueros unos vinos de finca, y en esos vinos de finca pues Eduardo hace un 50-50, hace un zarzamochuelo, hace un sierra carbón, hace un vino ecológico, hace un finca malgranda, que es un blanco, viura, que es una uva autóctona de La Rioja blanca, con 20 meses de barrica. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que Eduardo es un romántico del vino. Por eso hace eso. Eduardo no hace vino para ganar dinero, que por supuesto que también, porque es su modo de vida y es con lo que él ha sacado adelante a su familia y a todos sus hijos. Pero él lo que está haciendo es realidad un sueño. Está haciendo en realidad de su sueño de juventud, cuando con terminado del COU y terminado, se fue a estudiar a Madrid enología y allí conoció a la que es la madre de sus hijos y se fue a La Rioja y compró una pequeña bodega y desde entonces lleva allí 35 años. Lleva 35 años llevándose plantones de tomate de los palacios para que sus amigos de su pueblo siembren el tomate de los palacios, llevándose los botes de las aceitunas aliñadas de los palacios, llevándose las uvas de los palacios, llevándose las naranjas de los palacios, y él cada mes o cada 2 meses viene, porque afortunadamente Eduardo, aun después de llevar tantísimo tiempo fuera de los palacios, Eduardo es profeta en su tierra. Habemos otras personas que no lo somos en nuestras profesiones, pero Eduardo sí lo es, porque en el 80% de los bares de los palacios está su vino, y eso es fruto del trabajo también de la persona que lo lleva aquí, pero también tiene mucho que decir de su familia y de él. La familia de Eduardo, la semana pasada, hace 2 semanas, su tío Joaquín presentó un libro en el Bar Manolo que se llamaba Los Cangargüeyes de los Palacios, y él forma parte de esa familia. Él es Eduardo Gómez Palma, pero su padre es Manuel Gómez Cangargüelles.
el mayor de todos los Gómez, él es el que vivía en el chalercito de al lado del surtidor. Yo doy todos estos datos porque entiendo que hay muchas personas que no lo conocen y que no saben quién es. El chalercito de al lado del surtidor, de enfrente del cuartel de la Guardia Civil, esa es su casa. Ellos son una familia, creo que tengo por aquí unas pocas notas, porque como tengo al lado a Julito Mayo, que es un gran historiador, él me ha dado las notas de lo que es la familia de Eduardo, y estamos hablando de una familia con una tradición vinícola de herencia familiar, bueno, pues que está documentada de hasta 7 generaciones de bodegueros. Entonces, Eduardo es que lo lleva en la sangre, y todos esos bodegueros son de aquí, de los palacios, y han nacido aquí, ¿no? Entonces, lo único que yo quería y pretendía con esta presentación era que entendierais el por qué tenemos la suerte de presentar hoy un vino del cincuentenario de la hermandad que se llama 10 lustros, que son los que la hermandad cumple, y que la etiqueta la ha hecho nuestro hermano Javier Salguero. La etiqueta representa la efigie del sin pecado, lleva los cardos borriqueros en dorado en las esquinas de la etiqueta y lleva cincuentenario 1972-2022, ¿vale? La etiqueta en relieve, yo creo que la etiqueta es muy elegante, que ha quedado muy bien. Y bueno, y ahora para hablar del vino, pues yo dejaré que Eduardo le habla. Pero sí que quería poner en contexto por qué un bodeguero de La Rioja está haciendo un vino en los palacios para la Hermandad del Rocío. Y yo creo que ha quedado más que constatado que no se pueden reunir más méritos y más condicionantes para que él hubiese sido la persona que haya realizado este vino. Quiero recordar, creo que fue en el 2018, don Luis, cuando la parroquia cumplió los 50 años, el vino que se sirvió en el cincuentenario de la parroquia del Sagrado Corazón fue de Eduardo, de Belezo. O sea que Eduardo tiene una vinculación, él y toda su familia, de hecho toda su familia sigue viviendo en los palacios, lo único que no vive es él. Entonces yo creo que tiene todos los méritos para que Eduardo hoy esté aquí presentando este vino, que nosotros le agradecemos enormemente que haya atendido la llamada de la hermandad, y que bueno, que yo creo que después, ahora viene muy buena fecha, que son las Navidades, que tenemos que regalar vino, que nos vamos a reunir con la familia y que vamos a compartir unos ratos de vida y de brindar por la vida, y qué mejor que hacerlo con este vino de la hermandad, y con eso también ayudamos a que la recaudación de este vino pues irá destinado a la obra social que la hermandad quiere realizar con motivo del cincuentenario. Y yo termino mi intervención de la presentación de mi amigo Eduardo, aunque quería dar un par de datos más de él porque se me había ido, pero los quiero dar porque creo que son muy relevantes. Hace muy pocos días el Ayuntamiento de Los Palacios tuvo una reunión con la gente que hace tiempo y gente aficionada de la Doma a la Vaquera, para intentar impulsar de nuevo dentro del pueblo lo que es la cuna de la Doma a la Vaquera de Los Palacios, ¿vale? Allí estaba su cuñado Francisco José González, que hoy también nos acompaña, como están aquí sus hermanas también acompañándonos. Y yo me gustaría deciros, para que supierais quién es el personaje, el bodeguero y el enólogo que nos acompaña. Eduardo, en aquella época, en la década de los 70, junto con Francisco José Barragán Vázquez, que ha sido hermano mayor de nuestra hermandad, eran dos jóvenes que montaban a caballo y que salían a concursar en los concursos de doma vaquera que organizaba Fernando González, el padre de Francisco González Muñiz, al que todo el mundo conoce coloquialmente como Kiko, el del Pollero, ¿no? Pues que sepáis que Eduardo, por el 72, que entonces, claro, evidentemente, y vivía en Los Palacios, era un chico que montaba a caballo en Los Palacios y que salía a los concursos representando al pueblo de Los Palacios en la categoría de infantil, con 12 añitos, y esa afición sigue teniéndola. Y me gustaría dar otro dato más. Es antiguo alumno salesiano, aunque el colegio salesiano está en Utrera, pero de todos es conocido la vinculación que Los Palacios tiene con Utrera y que tiene con María Auxiliadora. De ahí viene que su familia, aun estando en aquel lado de la carretera, siempre ha sido una familia vinculada a la parroquia del Sagrado Corazón. Y luego tengo que decir también que yo creo que desde entonces, Eduardo, ya no había más equipo de balonmano. Él pertenecía a la época dorada del balonmano en Los Palacios, con Benjamín de portero, con su amigo Eduardo Gómez Caro, con Enrique Rubio y con una serie con Benito Hormigo y con una serie de señores. Cuando alguno de vosotros igual no habéis visto nunca jugar al balonmano en Los Palacios, pues Eduardo era un representante
que jugaba al balonmano en el equipo de nuestro pueblo. Pues ese es nuestro personaje, ese es nuestro enólogo y esa es la persona que ha hecho el vino que ahora él nos va a presentar. Muchísimas gracias a todos. Como ha dicho Juan, yo soy muy parco en palabras y no me gusta todo esto, soy un poco tímido. Pero bueno, ya habéis escuchado un poco la historia de mi vida en los últimos 35 años y un poco antes. Yo agradezco muchísimo a la Junta de que me haya dicho para colaborar en el cincuentenario de la Hermandad del Rocío de los Palacios. Y bueno, pues hicimos esta etiqueta un poco con las directrices de ellos. Y oye, bueno, pues este es un vino del año 2019 que en La Rioja es una cosecha excelente, está catalogada como excelente. Hicimos esta etiqueta, oye, yo he colaborado y estoy encantado de colaborar con todo esto. Y bueno, no voy a decir mucho más, o sea que yo estoy encantado de estar aquí, de que Juan me haya hecho esta presentación y, vamos, no quiero ser protagonista de esto porque creo que es Julio el que tiene que ser el protagonista en cuanto al origen de esta hermandad. Así que, oye, agradecer muchísimo que me hayáis invitado y bueno, pues que creo que después vamos a tomar unos aperitivos y el vino y espero que os guste. Bueno, si queréis os digo que es un vino del año 2019, que ha estado 14 meses en barrica de roble americano y que es un vino muy agradable, es un vino que está frutoso, con toques de barrica de roble americano, de vainilla, y creo que os gustará. Así que, oye, no tengo nada más que decir. Con Eduardo lo tenía bastante más fácil que con Julito, porque con Eduardo hablaba el corazón, y para hablar de los amigos, pues la verdad que no hace falta mucho folio. Traía aquí unas cosas que además mi amigo Julio me había preparado de toda la historia de la familia de Eduardo, pero bueno, se han quedado en el tintero muchas de ellas. Ahora sí damos pasos a Julio Mayo. A mí de Julio también me gustaría hablar de él con el corazón, aunque también tengo aquí un montón de reseñas de él, pero bueno, a mí me gustaría decirle a todo nuestro pueblo, y aprovechando que además está la televisión hoy grabándonos, de que no sé el tiempo que vamos a tardar en darnos cuenta de las personas que tenemos haciendo el trabajo que hace a nivel histórico y a nivel de investigación. El otro día me hizo mucha gracia una dedicatoria que él me puso en el libro del tío de Eduardo, y me ponía que a través de la Hermandad del Rocío él se había dado cuenta que su futuro como historiador estaba en el Rocío. Y me llenó de orgullo que Julito me pusiese eso en el libro, ¿no? Porque además es algo que lo veo todos los días. Yo creo que a lo mejor muchos de vosotros también lo estáis viendo. Si Santi hoy está aquí es por el cariño que le tiene a la Hermandad del Rocío de los Palacios, que me consta que le tiene muchísimo cariño. Ya el otro día conocimos en el pregón de Manolito Nieto lo importante que fue su padre en los inicios de la hermandad, cuando fuimos a que la hermandad fuese reconocida como hermandad filial de Almonte, que dejó a su madre en la tienda y él salió corriendo y se fue con la comitiva que fue de la hermandad para arreglar todo el papeleo de la hermandad. El padre de Santiago fue quien lo hizo, pero a mí no me cabe la menor duda que una parte importante de que Santiago también esté hoy aquí es el cariño y el aprecio tan enorme que le tiene a Julio, ¿no? Y a Julito, por el trabajo que hace y por el trabajo que desempeña, que lo está haciendo y lo está desarrollando dentro de la hermandad matriz de Almonte, lo está haciendo en la Hermandad del Rocío de Triana, que lleva desde el año 2013, creo que es, 10 años investigando para rescatar todo lo que es la Hermandad del Rocío de Triana. Está en la Hermandad de San Lucas desde hace también un montón de años,
del Rocío, también rescatando y sacando la historia del Rocío, de la Hermandad de Sarruca, que también es una de las más antiguas del Rocío. Y en Sevilla, bueno, los que sois lectores del ABC, cada vez que hay una onomástica de una devoción mariana importante, las 2 páginas más importantes de este día del ABC están guardadas para Julito Mayo de los Palacios. Y yo veo muchas veces que a lo mejor en este pueblo a Julito Mayo no se le ha dado todavía, o no se le da, igual porque es muy joven, el reconocimiento que Julito tiene. Yo creo que los palaciegos nos tenemos que sentir orgullosos del trabajo que Julio hace y que Julio desempeña y que Julio desarrolla fuera de los palacios, y que todavía a día de hoy, a lo mejor en su pueblo, todavía la gente no alcanza a ver la dimensión de lo que Julio está haciendo, investigando y buscando en la historia de la devoción popular de Andalucía. Si nos vamos a Utrera, pues a Julito casi lo sacan en anda, porque en Utrera, si tú hablas con Consolación de Utrera, hablas con la Fundación de la Caja Rural de Utrera, Julito es alguien importantísimo, porque no se conoce la historia de Consolación de Utrera, del Camino de India, de la historia del descubrimiento de América, sin Julito Mayo. Entonces, eso lo tenemos que reconocer la gente de los palacios, y eso se lo tenemos que agradecer a Julio. Y Julio es de aquí, es del pueblo, y yo creo que todavía en este pueblo Julio no tiene el reconocimiento que yo creo que él se merece. Yo, sinceramente, traía un montón de notas, pero yo creo que eso no es importante, si Julio ha escrito en él es voto de Almonte, si ha hecho un estudio sobre no sé qué, sino para mí era mucho más importante hoy poner a Julio donde yo creo que él se merece, agradecerle enormemente que hoy esté aquí con la hermandad, anunciaros que la hermandad, con motivo de este 50enario, se va a editar un libro con la historia de la hermandad, terminando con el 50enario y con toda la programación que se ha editado, que se está desarrollando durante este año, y que la persona encargada de realizar ese libro es él, y que nosotros no nos queda otra que agradecerle que Julito pues esté siempre presto para todo lo que la hermandad le pide, y que le agradecemos enormemente que sea uno de los mejores embajadores que los palacios tiene fuera de su pueblo como persona, pero además en el mundo rociero. Porque cuando Julito Mayo está en San Lucas haciendo una conferencia, allí está el pueblo de los Palacios de Villafranca. Cuando Julito Mayo está en Almonte escribiendo en la revista de fotos, y cuando está en el año jubilar, y cuando está escribiendo en el libro de año jubilar, allí está el pueblo de los Palacios de Villafranca. Cuando Julito Mayo está en Utrera, en Consolación, con la Fundación, escribiendo libros y haciendo publicaciones, allí está el pueblo de los Palacios de Villafranca. Y yo creo que eso es merecedor de que todo el pueblo se lo reconozcamos, y que yo creo que aprovechando, como he dicho anteriormente, que hoy que tenemos un buen patio de butaca, y que está también la televisión acompañándonos, pues que se enteren la gente de lo que hacen sus paisanos por su pueblo. Así que, Julio, muchísimas gracias, y tuya es la palabra. Admirado y estimado don Luis Merello, director espiritual, párroco, ejemplar padre y tutor de los Palacios y Villafranca. Señor presidente, con la venia, Federico, de la Hermandad Matriz del Monte. Me emociona ver a Santiago porque representa a la Virgen del Rocío. Federico, dignamente representando a nuestra hermandad como hermano mayor. Eduardo, Juan Antonio, no hace falta ser tan claro. Mi pueblo de los Palacios y Villafranca. La protagonista de la noche de hoy, el protagonista no es Julio Mayo. Julio Mayo, cuando escribe, no escribe su historia ni su biografía. En esta sociedad, don Luis, del siglo XXI, en el 2022, la gente se avergüenza y tienen complejos de hablar de la religiosidad popular. Y a este historiador no lo van a callar, proclamando el nombre de la Virgen María y defendiendo el catolicismo en los medios y hablando públicamente, porque para entender nuestra tradición, nuestras costumbres y nuestra historia
hay que balbucear en ese pozo sin fondo que es la historia también de la religión católica, de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, a través de una institución religiosa y eclesiástica, vamos a entender qué relación guarda este territorio andaluz, dedicado al campo, dedicado a la ganadería, con la manifestación que al final ha sido la que se ha proclamado vencedora o es la que ha triunfado. El éxito del triunfo devocional de la Virgen en Andalucía se llama, y en el mundo se llama Nuestra Señora del Rocío. Lo que se sabía en el pueblo, los años 80, cuando Paco Cabrera dio el pregón, ahí adelantó de dónde podía venir la relación nuestra de los Palacios con el Rocío, y hoy quiero hablar de ese vínculo, de esos orígenes de la Virgen del Rocío con los Palacios. Dijo que se acordaba de niño que en los años de 1940, a lo largo de esa década, Curro Troncoso, pariente de mi familia, el Rondi, Vejines, Bocanegra, Manuel Pascacia, Joroba y algunos más, partían con sus carretas y sus yuntas de bueyes buscando incorporarse a las hermandades de Sevilla o Triana. Los pelados de la calle Nueva fueron los pioneros en los Palacios de los caminantes rocieros. Eso expresaba Paco Cabrera, que no hizo más que sacar al escenario algunas de las señas importantes de nuestro pueblo, la agricultura y la ganadería. Y en efecto tenía razón, que de ese modo iba a conectar, lógicamente, una devoción mariana tan vinculada al campo y a la ganadería como la de la Virgen del Rocío con nuestro pueblo. Y andando los años, desde la década de 1940 a la vuelta de unos 30 años, en 1971 acontece en los Palacios un hecho muy importante, que es la fundación, y aquí está hoy el hijo de Antonio del Rocío Peña. El 5 de mayo de 1971 consta en el archivo municipal de nuestro municipio que se inaugura en los Palacios las instalaciones de la factoría de aceitunas de hijos de Pedro Lisén, que se ubicaron entonces en la avenida de Sevilla, junto a la actual Casa de los Dormitorios, no a esta que está aquí, sino a la que está un poco más adelante. Y se crearon entonces, estoy viendo por aquí a Jesús de la Calva y otra gente más, cuántas fabricantes y cuántas mujeres no trabajaron ahí, en la manufactura. 600 puestos de trabajo, a cuyo almacén viene nombrado como director una persona muy importante, el granadino, no perdamos de vista este nombre, don Enrique Ramos García. Antonio del Rocío Peña Rodríguez, natural de Coria del Río, es el esposo de doña Josefa Lisén. Y este señor viene en un momento importante de la historia con el que vamos a terminar luego la conferencia, porque ahora vamos a hacer un flashback. En nuestra técnica narrativa vamos a intentar de utilizar un método americano de contar la historia desde atrás adelante una vez que hemos llegado a esto, porque Antonio del Rocío es el impulsor de una devoción que ya existía aquí desde antaño y es un gran benefactor de aquella hermandad que se instituye porque le donó el primer sin pecado bordado en oro y facilitó la cesión de la antigua carreta de Coria del Río, que era su pueblo natal. Ahí está, en la instantánea, con Manuel Nieto, hermano hoy número 1 de la hermandad y el que pronunció el pasado domingo el pregón del cincuentenario, y otra persona fundamental, que es con el que vamos a cerrar la conferencia, porque si Antonio del Rocío Peña es el impulsor y el benefactor, el creador y el, podríamos decir, gestor de toda la burocracia pre-fundación es Miguel Roldán, de los Palacios, por supuesto, ya fallecido. Y de Coria del Río,
es esta medalla que utiliza la hermandad cuando se funda en 1849. Nada más y nada menos dicen los documentos de Coria del Río que emplea para hacer las primeras peregrinaciones y los primeros caminos los elementos que tenían guardado en la parroquia de la Virgen de Consolación, de la cofradía antigua que existió en Coria del Río, de la cofradía de la Virgen de Consolación de Utrera. De hecho, las primeras medallas que utilizan ellos en Coria son las medallas de consolación. Por tanto, habían quedado en un baúl y guardados en Coria elementos que en 1849 rescata el pueblo de Coria para ir a una romería igual que la que había en Utrera. La de Utrera había desaparecido. En 1771 el rey Carlos III la había prohibido para siempre que saliera a la calle por los desórdenes y los escándalos que había allí. El Rocío se había escapado, tenía mucho poder entre toda la autoridad eclesiástica y no tenía la fuerza suficiente como para molestar a las autoridades del Consejo de Castilla. Claro, el Rocío se había escapado de esa sanción, de ese control, y en el siglo XIX se va a disparar como una de las manifestaciones más importantes españolas. Y los palacios, nuestro pueblo de los palacios tuvo una cofradía antiquísima, perteneciente a la hermandad, a Consolación de Utrera. Rodrigo Caro, en 1624, y este es su libro, que reeditado en el año 2007, gracias a la iniciativa de Salvador de Quinta, hoy tenemos aquí una representación de utreranos y utreranas, entre ellos amigos y amigas, y está la viuda de Salvador de Quinta. Este libro, escrito por Rodrigo Caro, en 1624, narra cuántas filiales, tenía un montón de filiales, el Rocío empezó a dispararlas muy adelantado ya su acontecer, pues los palacios no estaban ni entre las primeras, pero era una de las cofradías de peregrinos que iban hasta Utrera para acudir a una romería que se celebraba el 8 de septiembre y llegó a ser una de las romerías más importantes del barroco andaluz. Los ingredientes son los mismos para participar en el camino. Los animales de tracción tiran de esos carros, de esas carretas, y van en romería cantando. Allí también en Utrera hay fiestas de toro, hay un programa parecido a lo que hoy conocemos, el aspecto lúdico de este tipo de romerías, pero con una gran diferencia. La Virgen de Consolación va a ser la patrona, la protectora de los comerciantes, de todas las personas que venden, que se dedican al gran negocio de la carrera de Indias. Está a los pies del camino entre Sevilla y el Mundo, por el curso terrestre de Sanlúcar de Barrameda, y la Virgen del Rocío se va a especializar en ser una gran protectora de yeguas y del ganado. Quita el hambre para que no se muera la gente, para que el ganado pueda beber agua y podamos tener carne y leche. Esa es la especialidad traumatúrgica de la Virgen del Rocío. La de Consolación es el comercio. Ahí están las dos. Y sin niño, la Virgen de Consolación de Utrera, que hasta inicios del siglo XVIII sin barquito en la mano derecha, cetro de la realeza, el niño, y la Virgen del Rocío con el Divino Infante acogido por las dos manos en el centro, mostrando a lo más importante que manifiesta siempre la Virgen María, que es a Dios, que es al Señor. Por tanto, la Virgen de Consolación de Utrera tuvo la romería más importante de Andalucía, con casi 40 filiales. La Virgen del Rocío no tenía en ese momento una romería pujante, pero ojo, la Virgen del Rocío era más antigua que la Virgen de Consolación. La Virgen de Consolación es traída a Utrera en 1507 y en pocos años se convierte en la devoción mariana más importante de Andalucía, porque está en el camino del éxito, está ayudando a los ricos. La Virgen del Rocío, que estaba desde la Edad Media en la marisma, en el campo, en un lugar marginal también, como Consolación, ya existía, pero no tenía el predicamento ni había hecho el recorrido triunfal que luego describirá a lo largo del siglo XIX y XX. Por tanto, para que no haya confusiones, romería más importante en el barroco, Consolación de Utrera, es verdad, que fue mucho más,
que la actual del Rocío, bueno, que la actual no, pero que la del Rocío, pero la devoción antiquísima, la Virgen del Rocío. Del siglo XVI es traída a Utrera la Virgen de Consolación desde Sevilla, con motivo de una epidemia, es traída la imagen a Utrera y a partir de ahí empieza a venerarse. Los palacios, voy a correr porque sé que la gente está esperando los 10 lustros y que esto no va a ser tan interesante como lo otro, pero hay mucha historia en nuestro pueblo vinculado con el Rocío. Los palacios está al pie del camino que lleva desde Sevilla hasta los puertos gaditanos, pero no es un camino seguro en invierno. Es el camino empleado mayormente por mercaderes, cargadores, frailes, miembros de la Armada Española. Es el de Utrera, es el camino real de Utrera, que a través de la Alcantarilla, de Las Cabezas, Lebrija, Sanlúcar, por ahí es por donde van las embajadas. No se montan en el río Guadalquivir. Magallanes no se monta en el río Guadalquivir y va con la mano diciéndole adiós a la gente en la nao. No. La nao parte de la aduana oficial y carga hombres y cargazón en Sanlúcar de Barrameda. Por tanto, todo el cortejo, todo el séquito, toda la caravana es desplazada terrestremente por una alternativa terrestre al río. Y de ahí es porque Utrera se convierte en el pueblo sevillano más importante del antiguo reino de Sevilla y Consolación triunfa. Y los palacios se quedan en medio como un camino alternativo, bueno, que también tiene su importancia, pero no llega a la importancia de Utrera. Los palacios sí participan con Almonte de una misma realidad, que es que su lugar depende del Alcázar, de gente del Alcázar como en Doñana también, como allí en el bosque, como en el Coto. El rey tiene cerca allí palacios y aquí palacios. Incluso a veces hay confusiones con los documentos y las denominaciones porque hay un atractivo que es la montería, hay cacería, que eso en la Edad Media es el juego más importante, la distracción para la historiografía europea más importante que existe, y eso es un gran atractivo también para que la gente conociese a la Virgen del Rocío y también estuviesen por estos lares participando en las monterías. De hecho, los palacios en la Edad Media este es un grabado del siglo XVI, pero con una fortaleza realmente, bueno, para que hoy no exista nada demasiado considerable hoy está en el suelo y el rey, don Pedro I, realizaba aquí monterías y en ocasiones llegaba a alojarse en esa fortaleza, también conoció aquel otro lado de la marisma. Estamos participando de un mismo medio natural. En este grabado de la venta de las alcantarillas, miren cómo detrás pone que es la marisma, que ese es el recurso que nos va a unir con Almonte. Ahí está la riqueza, ahí está el protagonista de todo esto, que va a ser nada más y nada menos que el río Guadalquivir. En aquella orilla y en esta orilla Consolación, en aquella orilla igual el Rocío. Cuando nos pusimos a investigar pensábamos que estaba todo escrito sobre la Virgen del Rocío y no fue así porque tuvimos que definir qué era la advocación. Se presenta como una advocación finalmente con un gran carácter americanista, porque participa de un capital indiano. Con capital indiano se invierte en la manutención de su ermita y de su culto. Baltasar III, con dinero desde Lima, mantiene ese culto. Es porque ese hombre, antes de irse a América, ha pasado y ha conocido ese lado de Sanlúcar, aquel lado de donde está Consolación, el Rocío. Y en este lado sucede lo mismo con Consolación. Tuvimos la fortuna de identificar qué persona le regaló la nao de oro a la Virgen de Consolación. El barquito no es un atributo que rinda homenaje a gente que se ahoga en el río ni en el agua, es lo contrario. Es el homenaje al triunfo económico de los que trafican y comercializan con América, que pueda llegar la cargazón
la promesa escrita ante notario dice así, que si llega le tributarán promesas a la Virgen si no se hunde la nao y si hay éxito. Es decir, lo contrario de lo que creemos. No es porque haya es porque se caiga el barco al agua. No. La Virgen de Consolación enseña el triunfo económico del momento. Y nuestro pueblo, los palacios, va a estar entretejido, metido en todo este elemento natural que, como todos sabemos, hoy en día le debemos lo que nuestro pueblo es demográfica, económica, social y culturalmente después de la transformación de este medio. Un homenaje hoy también, muchas veces nos olvidamos que el río Guadalquivir está aquí tan cerca. Así llegaron aquí, gracias a esta pujanza, algunos sacerdotes como este hombre, que tuvo que venir a servir a un poblado de colonización, como muchos otros que se crearon y hicieron que crecieran las feligresías. ¿Os imagináis los palacios sin esos poblados, con una feligresía ya prácticamente caduca? No es lo mismo que hoy. Y está en la marisma de la desembocadura de Guadalquivir, allí en Almonte. Utilizamos en todos los libros que hasta ahora hemos hecho, sobre todo en el último catálogo, he tenido la fortuna, gracias a la confianza que la Hermandad Matriz ha depositado en este historiador, de poder ilustrar con abundancia todos los capítulos históricos, y allí hay un almonteño, Diego Ramírez, que el hombre tiene Alzheimer, tiene la misma edad que mi padre, ya tiene Alzheimer, no, pero que hizo estas ilustraciones tan didácticas que sirven para que nosotros entendamos cuál es el sistema acuático y de conducciones del agua que ahí existe. Ojo a ese sistema, que va a permitir que las embarcaciones, no pensar en cruceros, sino embarcaciones, lleguen hasta la puerta de la ermita desde Sanlúcar. Las hermandades de la Bahía de Cádiz, Sanlúcar, Rota, van a ir a través de estas embarcaciones hasta el Rocío. Ahora tenemos la oportunidad, le propuse a Santiago y tuvo a bien que la Universidad de Huelva, con el equipo de arqueología, va a hacer una cata arqueológica. Ya está el equipo trabajando y pensando en el portuario que ahí hubo, en los hornos de cerámica que ahí hubo, y pensando en la infraestructura de esta idea y la importancia que tuvo el Rocío entonces en medio de la marisma. Aquello no era un lugar con dos chozas, como se había publicado hasta principios de siglos por algunos historiadores locales de allí. Aquello era un pueblo rico y una ermita rica, comercialmente hablando, porque además de estar junto a un tesoro, que es el ganado, que son los vehículos de hoy, estar también en el paso y en el tránsito de todo el trasperlo, nada más y nada menos que viene de América. Oro, plata, especias y todo el tráfico que se traiga. Lógicamente, si dejamos que la nao llegue hasta Sevilla, esa será una introducción de género oficial, ¿no? Todo lo extraoficial habrá que tirarlo antes de llegar a la barra de Sanlúcar e introducirlo por Matalascañas. Eso es el Rocío. Entendamos, no me malentiendan, ni me malinterpreten, de dónde viene la fortaleza económica que sustenta el paso y el tránsito, que no es un lugar desierto, quiero decir, con estas aseveraciones. De hecho, la cartografía hoy, el historiador hoy puede trabajar mejor que hace años, porque hay unos adelantos, hay unos documentos digitalizados y hay una cartografía disponible que nos enseña. Ahí están todas las torres que estaban en Matalascañas, en ese lado de la orilla del monte, y después en Sanlúcar, el caño que entra hasta la ermita, el caño que entra, me había preparado Juan un puntero, ¿no? Pero creo que ustedes adivinan el caño, ¿verdad? Que no sé ni cómo va, es que no quiero tocarlo. Ese caño va hasta la ermita. ¿Lo entienden? La hermandad de Sanlúcar, desde ahí, cruza Bonanza, bajo guía. Eso está prácticamente ya seco, no existe. Y, cuidado, a ver si va a apagar el ordenador, Santi. Porque... Y creo que estos instrumentos y estos materiales
gráficos son fundamentales para entender. De hecho, Cristóbal Colón, aunque el primer viaje lo hace desde Palos, junto al monte, porque recluta a una marinería importante, de aquella zona con experiencia, con gente del monte, ya los siguientes viajes lo hace y llega desde aquí, desde este lado, desde Sanlúcar de Barrameda. De hecho, a la vuelta del tercero, en 1896, pasa por los palacios, toda la corte real, y él trae, lo narra Andrés Bernaldez, trae a todos esos indios a visitar a Andrés Bernaldez, le coge de paso hacia la capital del mundo, ¿no?, que era Sevilla. Ahí está la capital del mundo. También qué complejos hay para reconocer la importancia que Sevilla, que era la cabeza del reino al que pertenecía Almonte. Almonte no pasa a ser provincia de Huelva hasta 1833 y no es jurisdicción eclesiástica el obispado de Huelva hasta 1954. Por tanto, estamos hablando de una Virgen que está en nuestro, que somos un mismo terreno, somos una misma tierra. Y ese es el ambiente que se respiraba febril, repleto de naos en el río Guadalquivir cualquier día en aquellos años. Y la importancia de la iglesia de Sevilla, que está aquí dentro y que va a tener sobre la ermita y sobre el terreno de aquella zona un poder y una presencia muy importante. La iglesia de Sevilla, una de las más ricas del mundo, de España, y la de Almonte, también una de las parroquias con mayores bienes y capellanías de todo el antiguo reino de Sevilla. Insistiendo en la idea de la cartografía, los caños de conducción que existen, ahí se reflejan con mayor abundancia, embarcando los años buenos de agua en Tomares, aproximadamente un poco más adelante engarzando con Nueve Suertes, a la altura de Benacazón, Pilas, por ahí ya se puede ir prácticamente hasta casi Sanlúcar, cruzando todos esos caños. Nueve Suertes dejaba cerca la Canaliega, la Madre Agua, y Brenes es el caño que va a orinar al Guadalquivir cercano a Sanlúcar. Pero la Virgen del Rocío se llama Nuestra Señora de las Rocinas, y eso significa Nuestra Señora de las Yeguas. Rocinas es yeguas, y en aquel territorio se crían yeguas. Por tanto, la Madre de la Rocina es la protectora de estos animales, de estas yeguas, y será ella la que se le implore el remedio del agua y la solución para el hambre. Y toda la marisma, aquello es el paraíso de la aparición. De hecho, en todas las mariofanías, la divinidad siempre escoge un lugar así determinado donde se hace presente. Y tanto es así que cuando se escribe la leyenda de la aparición en el siglo XVIII, tiene una gran similitud y analogía con la representación de Moisés ante la zarza mística, en este grabado del siglo XVI, que representa esa pureza virginal de la Virgen María, y ahí el cazador de la Virgen en esa zarza describe la leyenda de aparición, que el bosque era impenetrable, lleno de zarzas, de malezas, y ahí se hizo presente la Inmaculada Concepción de la Virgen del Rocío como modelo virginal para que las mujeres y los hombres de allí no viviesen una vida mundana. Ese es el ejemplo de la Virgen del Rocío a través de su aparición, de su leyenda, eso es lo que narra. Ojo, que la leyenda no habla de que la Virgen, o de que la leyenda no dice que la Virgen se aparece en la Edad Media, dice que se aparece en el siglo XV. Y lo que viene a contar, a modo de fábula, es la historia de la formación del territorio de Almonte, la historia de la consecución de que Almonte se hace con la ermita de la Rocina, ya es de su término, y ahí, a partir de ahí empieza a narrar la leyenda, cuál es la historia de la Virgen del Rocío. No el origen de la imagen que está en el rey Alfonso X el Sabio, como bien ha representado en los dos óleos Maireles, este gran pintor que a nosotros nos ha servido mucho para ilustrar también la historia. Y participamos comúnmente con ello de una gran tradición ganadera y ecuestre. Aquí el hierro de la hermandad matriz todavía lo tiene, desde tiempo inmemorial, el hierro con el que va asignada las yeguas que pertenecían y se criaban en aquel sitio de la marisma. Le he dicho muchas veces a Santiago Padilla, y ahí todavía queda un gran trabajo por hacer, cuánta vinculación hay, y habrá que explicar bien
lo de la saca de yeguas con el origen verdadero de la Virgen del Rocío y de su protección sobre ese ganado, como uno de los tesoros más ricos de Andalucía y del pueblo del monte. De hecho, los toros y las yeguas son criados junto a la ermita, cerca de la ermita, y hay unas luchas, unos pleitos muy importantes por los hombres poderosos de Sevilla, que en definitiva la mayoría son canónicos de la Catedral de Sevilla, miembros de la Real Maestranza de Sevilla, y la lucha es con el dueño, con el propietario, con el duque de Medina Sidonia y Almonte. Y en medio de todo ese conflicto emerge la Virgen María, el Rocío, para solucionar a favor del pueblo, de los humildes, siempre para dar su solución y que no estalle ese conflicto que termine rompiendo la sociedad almonteña. De hecho, en Almonte, en Sanlúcar, en esa zona, salieron en el siglo XVIII importantísimos barilargueros, como Fernando de Toro, muy bien plasmado por Goya, que también recorrió todo aquel entorno protegido por el duque de Medina Sidonia. Y estoy corriendo porque ya llego a los palacios, a nuestro territorio, pero no quería que ignorarais que la Virgen del Rocío no es la Virgen de Lourdes de Fátima. Es una imagen originariamente venerada en un lugar marginal, en un campo de la marisma, y es lo que es, y no se puede perder ese origen para entender lo que significa. No pierdan esa idea, vamos a seguir. Aquí, en el Palmar de Troya, para que me entiendan, en el Cortijo Troya, que fue de la familia Domonte, la familia Domonte Almonte se va a terminar convirtiendo, gracias a los negocios que he contado del tráfico con el comercio colonial de la carrera de Indias, en la familia, una de las familias más pudientes del mundo. Y adquiere una serie de propiedades importantes que están en el circuito del negocio del trigo, de las tierras de pan sembral, del negocio del aceite y del negocio del vino. Y una de las grandes propiedades, por la fertilidad del territorio, es el Cortijo de Troya, donde campea en esa espadaña una campana que tiene grabada esa imagen en la campana tan cercana de aquí, que es del año 1792. Una campana que no tiene el barquito en la mano, que no es la Virgen de Consolación de Utrera, que coincide con estos primeros grabados, con ese primer grabado. El de la derecha es la Virgen de Consolación, esa no es la de la campana, aunque la Virgen de Consolación no se erige, no llega a entronizar el barquito hasta avanzado el 18, la campana se cincela en 1792 y coincide, la familia Domonte tuvo como protectora de ella a la Virgen del Rocío, que es la imagen que la ha protegido de tantísimos comercios peligrosos y de alto riesgo. Hoy vamos a desvelar algunas noticias documentadas, no conocidas, muy interesantes. En nuestro pueblo existe la carretera del monte. ¿De dónde viene ese nombre? Ese es el puente de la Rubia. Eso ya no existe y está justamente en la rotonda que hoy pues corona una flamenca que representa el movimiento romero, a la romería de San Isidro, la romería del Rocío, ya en el camino que las dos romerías adoptan para ir hasta la Corchuela. Y esa es la carretera del monte, la carretera de Almonte, la carretera de Almonte. Pero no porque llegue al monte, sino porque ahí uno de los cortijos más importantes fue una hacienda de olivar de la familia Almonte. Y vamos a verlo eso. La hacienda Almonte, que yo tengo que investigar mucho más sobre ella, yo sí sé que a finales del siglo XVIII ya no lo tenía la familia Almonte, pero todavía recibía ese nombre. Tuvo que ser muy importante y tuvo que dar mucha mano de obra al pueblo, esta hacienda más hacia los palacios que el Hornillo, mucho más cercana, tierra de olivar ya yendo hacia Dos Hermanas, concomitando con la marisma, que estaba en manos de unos cabeceños, de unos cabecenses ricos, de José Rodríguez Amaya y doña Juana Rodríguez de Pablos. Estos Rodríguez de Pablos también estaban viviendo en Utrera. Bueno, pues ellos se lo venden a un palaciego, que es don Miguel Muñiz de Orellana. Así que sobre estas tierras del término de Villafranca de la Marisma se pagaba siempre un tributo a la iglesia
del monasterio de Santa Paula de Sevilla, que está incardinada en la collacción de San Julián, del barrio de San Julián. En 1705, el cargador de Indias con gran ascendencia almonteña, don Antonio de Legorburu, ya le voy a explicar por qué tiene vínculos con Almonte, era propietario de otra hacienda en Los Palacios. Creo que hay una mala transcripción, aunque puede ser su nombre, ¿eh? La hacienda de la Caleruela, ¿vale? También cercano a Almonte. Tengo que extremar esa investigación, no sé si es la Corchuela, y la transcripción está mal. Una extensión de 15 hectáreas, y se vendió en el año 5 Simón de Legorburu la suelta por 137.500 reales. Fijaros qué conexión hay ya con estas familias almonteñas, la marisma y nuestro pueblo. La hacienda de la Mejorada fue de Simón de Legorburu, Santiago, casado con la hija del conde de Cañete, que es uno de los vecinos más ilustres del pueblo, que tiene calle en Almonte. Por cierto, los Almonte tenían calle en Utrera, hacendados, bien asentados en Utrera. También estos Almontes están relacionados con el cortijo de Maribáñez, y aquí están en la Edad Media, pero desaparecen en el siglo XVIII. Conde de Cañete era uno de los aristócratas almonteños que más lata le dio al ducado de Medina Sidonia, y utilizando o empleando la cercanía de la Virgen, echaba al pueblo, enfrentaba al pueblo al duque. Eso siempre era una táctica para que el ayuntamiento, que era propiedad, y el pueblo del duque, pues no gobernara con tanta severidad al municipio. Bien, Simón de Legorburu, que era un hombre 24 de Sevilla, era alcaide del castillo del Lomo del Grullo en Almonte. Este hombre, su viuda, que era doña Francisca Luisa de Villavicencio y Pichardo, que es la hija del conde de Cañete, pues representaba a Legorburu y Simón Báñez, un hermano. Estos Simón Báñez luego son hermanos mayores del Rocío de Almonte, eso lo sabe bien Santiago. Bien, pues esa hacienda de la Mejorada la venden en 1754. Ahí se habla de dónde procedía, quién se la habían comprado, la relación con los flamencos de Flandes, que están en Sevilla, de Brujas, y cómo termina en propiedad de José Domingo Valle, hijo de María Gertrudis de Marta. La maestranza de Sevilla, la Real Maestranza, la Plaza de Toro, tiene un colectivo humano que son los maestrantes. Tienen que ser nobles para formar parte, tiene documentada todos los orígenes, las 4 costados que sean nobles, que es la que gestiona la Plaza de Toros. Ellos son normalmente gente poderosa que tienen ganado, y la mayoría de ellos tienen estos ganados en la marisma de Almonte y de aquí, de esta zona, de los Palacios. Pues la regla de la maestranza, que la elabora José Carlos Tello de Eslava, que es uno de los hermanos mayores más destacados, un canónigo y presbítero de Almonte de la Virgen del Rocío. Fijaros qué analogía hay con la Virgen del Rosario, protectora de la Real Maestranza, con los grabados que yo he enseñado de la Virgen del Rocío. Ese grabado, que es una preciosidad, fue creado gracias a don Alonso Tello de Eslava. Era hijo de García Tello de Eslava, pero la hermana de Tello de Eslava, doña Isabel Damiana Tello de Eslava, estaba casada con un utrerano. Conocía muy bien a la Virgen de Consolación. Estaba casada con don Francisco Román Meléndez, que es el hermano del historiador utrerano del siglo XVIII, don Pedro Román Meléndez. Y ella fue la que fundó en 1770 en Calañas el famoso convento, el Beaterio de San José, convento de monjas carmelitas descalzas, con el que colabora, ¿no? Todavía hoy se colabora desde los Palacios. Y esta almonteña y gran benefactora de la Virgen del Rocío, que conocía a Utrera porque su marido era de Utrera, pues en 1730, con motivo de una terrible sequía, junto con su hermano el canónico, participó muy activamente en los ejercicios que se le dedicaron a la Virgen para implorar la llegada del agua, y regaló a la Virgen del Rocío las famosas ráfagas que constituyen hoy en día la imagen
de la Virgen del Rocío, le llaman allí de martillo. De punta de martillo. De punta de martillo, eso tiene un recorrido largo, pero bueno, de punta de martillo, así la conocen, con el vestido. Bien, pues su hermano, el canónigo, era gran ganadero y las vacas las tenía lindando con la ermita y el coto de Doñana. Fijaros qué intereses tenían estos canónigos y qué relación tienen con estas tierras de aquí. De hecho, García Tello de Eslava, su familia, son parientes de Juan Félix Clarebot Tello de Eslava, maestrante de Sevilla, estos Clarebots. La hacienda de Clarebots la había comprado al finales del siglo XVII Juan Bautista Clarebots, que era un flamenco, asentado en Sevilla y comerciante de aceite, hermano de Guillermo Clarebots, que casó con una hija de Garci Tello de Eslava, caballero de Calatrava, que son los padres de Juan Félix. Esta colección de acuarelas exquisita, tuvimos la suerte de que la hiciera Emilio Gavira, y historian el acontecimiento del voto del Rocío Chico, 1813. Resulta que este señor del centro, el bandolero Domingo Rodríguez, no se le ocurre otra cosa. En agosto de 1810, la ocupación napoleónica duró 2 años en todos los pueblos de España, desde 1810 a 1812. Los Palacios y Almonte tuvieron gente muy patriótica que repelía la invasión, la ocupación, atacando a los franceses. Se había pactado con los ayuntamientos que no entrasen, ellos no iban a tocar las parroquias y que no entrasen en los cuarteles que formaran, porque ellos eran muy pocos, ellos serían 100, pero muy bien armados. Claro, el pueblo podrían ser todos los que quisieran. No se le ocurre otra cosa a esta gente, aunque ahora voy a contar la balanza también de la historia. Dice Almonte que Domingo Rodríguez es el culpable, con una partida de bandoleros, de ir a una casa que está muy cerca de la suya, en la calle del Cerro, donde estaban los franceses, y asesina y mata, sin querer o queriendo, nada más y nada menos que a uno de los más principales de ellos, a Pedro del Oso. Y no veas, los franceses, claro, eso ya estaba anunciado, eso tiene venganza segura. La venganza es la masacre, pasar a cuchillo a todo el pueblo. Aquí incendiaron los pueblos, con que le prendan fuego a una choza ya arden todas. Pues allí igual. Pidieron refuerzos a Sevilla y ya estaba en pilas prácticamente la batería de refuerzos para acometer la venganza. Y ahí obra el milagro la Virgen del Rocío. Es verdad que los de Almonte hicieron unas gestiones tremendas. Le ofrecieron y estuvieron pagando una multa altísima varios años. Le ofrecieron un cabeza de turco, que es nuestro vecino, que andaba por allí, y que lo ajusticiaron en la plaza de San Francisco en Sevilla. Pero la Virgen puso la mano para que no se produjera lo que hoy hubiera terminado, por ejemplo, con esta manifestación española. Por eso, la noche del patriotismo es aquella, y el Rocío recuerda todos los años aquella defensa patriótica contra el invasor francés. Yo hace unos años pude publicar en el Boletín de la Hermandad precisamente las noticias de cómo un bandolero de los Palacios había participado allí en esto. Y los garrochistas de Utrera están también muy relacionados con esa épica patriótica. Ya lo canta bien Fernando Villalón con el caso de Consolación, y la Virgen del Rocío se convierte en la defensora de los garrochistas. Hay varias baterías de garrochistas en Bailén, no solamente la de Utrera, sino la de Jerez, la de Triana, donde van gente también de nuestro pueblo en el manejo inteligente de las varas, acosando. Lo que no se esperaban los franceses es que iban a entrarles elementos humanos a caballo derribándoles. Eso en Bailén propició que ganara el ejército español. Y en 1813 se funda la Hermandad del Rocío de Triana. Un matrimonio, don Francisco Antonio Hernández y doña Carmen Tamayo, fundan la Hermandad del Rocío de Triana. La Hermandad del Rocío de Triana viene a representar la aristocrática, rural y agroganadera. Ahí están todos uniformados. Para que ustedes lo entiendan, ese es el uniforme de gala de la gente del campo, ya no solamente del ganadero, sino
para ir en ese cortejo de todos los participantes. Y nuestro pueblo va a estar muy cerca de ese colectivo religioso. La Virgen del Rocío se convierte en el barrio de Triana, porque la de Almonte lo era, en una gran defensora de las epidemias. Su especialidad, que había estado muy cercana a la traída del agua, a la Virgen del Rocío, al agua, al rocío del cielo, pasa ahora también a ser una estupenda defensora de las epidemias. Y en 1833 sale el Sin Pecado del Rocío de Triana por Triana. Eso quiere decir ya que hay un éxito devocional instaurado en Sevilla de la Virgen del Rocío. Hasta el extremo de que la Hermandad del Rocío de Triana consigue formar un cortejo único con esta exquisitez, ahí recreado en un óleo de 1853. Y observen los bueyes que tiran esa majestuosa carreta, en esa época ya direccionada por un cura vinculado a nuestro pueblo, don Joaquín Cortines, y pues con todas las yuntas de bueyes y el ganado y todo ese tipo de equipamientos que no me quiero detener, venido de los palacios. Ya son hermanos en esa fecha algunos de los murubes, y están dejando los bueyes criados aquí en la marisma para que tiren de la carreta que se termina convirtiendo ya en esa fecha en una de las carretas más importantes para portar el Sin Pecado desde Triana hasta la marisma. Los primeros vecinos que yo he encontrado en Triana, que forman parte, asentados en el Rocío de aquella corporación trianera, es en 1849 Lucas Murube Rocha, en 1850 don Miguel Cortines Murube, en 1863 el profesor de Derecho Penal, nacido en nuestro pueblo, don Francisco Murube Galán. Desde luego al Rocío no está llegando cualquier tipo de personas, están participando gente muy pudiente de una nueva burguesía ya formada en el siglo XIX al calor de una aristocracia rural, agropecuaria, no es una aristocracia nobiliaria, para que ustedes lo entiendan, una nueva burguesía. Y participan también allí gente que viven en Sevilla, pero son de los palacios. El presbítero Joaquín Cortines es fundamental para que la Hermandad del Rocío de Triana estrene el primer Sin Pecado, el Sin Pecado que renueva fundacional, y es el Sin Pecado hermosísimo en 1855, que hoy se conserva, el tondo se conserva hoy. En 1853 el familiar de los Murubes, Serafín Murube, y las hermanas del cura, de don Joaquín Cortines. Bárbara, ahí solamente estaba Dolores, pero hoy sé que formaban parte de hasta 3 hermanas solteras más que iban con el cura al Rocío. Joaquín Cortines García y Alejandro, con todos los Cortines y todos los Murubes, ahí están los hierros de ellos, pues participan. Fijaros lo de los años 40 y los pelaos, ¿dónde está yendo hacia atrás? Con gente de Almonte desde el siglo XVI aquí y con gente participando de nuestro pueblo de la romería. Don Joaquín Cortines, que ya podremos hablar más extensamente en otra ocasión, era un hombre cercano al duque de Montpensier, era presbítero, había estado en Cádiz, era un magnífico cantor, y a Triana le da una categoría enorme porque es el que lleva a que las novenas en la iglesia del convento de San Jacinto, la Hermandad del Rocío de Triana no estaba en Santa Ana, estaba en San Jacinto, se solemnice con orquesta, coro y órgano, una maravilla, con unos gastos de cera en los 9 días, unas novenas en la casa del mayordomo por la mañana, por la tarde, una maravilla de ceremoniales religiosos, románticos, ¿no? Es un barroco ahí dentro del siglo XIX ya tan liberal y tan laico y anticlerical, que es un colectivo, el de la Hermandad del Rocío de Triana, importante, que mantiene esa tradición. Ahí podemos ver bien los ejemplares, los bueyes, los caballos, como enseña nuestro escudo y la historia de nuestro pueblo. No hay un escudo más hermoso y más humano que el que cuenta la historia de gente sencilla y de animales. Aquí no hay castillos, no hay santos, no hay héroes. Nuestros grandes héroes son el campo y los vecinos. En 1883 hasta el caballo coronaba el escudo municipal. En 1836, desde luego, el buey, la uva, el olivo, el aceite, y la ganadería y la agricultura dándose la mano. Por eso Eduardo Antón Rodríguez en el siglo XIX explica
en el capítulo dedicado a los palacios en 1864 que los bueyes que tiran de la carreta de Triana son de la casta Murube. Para que se hagan una idea, la elegancia de esta hermandad que transforma una carreta de madera en una carreta de metal es como esquematiza aquí a Carlos Astolfi con la carreta de Triana en la puerta de San Jacinto, un sin pecado que era blanco. Hay unos personajes importantes que están muy vinculados a nuestro pueblo. Don Luis Ramos Paul García de la Serna, esas sernas de Ronda, ¿no es? Este don Luis Ramos Paul García de la Serna, que fue hermano mayor del Rocío de Triana, es el padre de don Luis Ramos Paul Dávila. Él estaba casado con doña Blanca Dávila Garbey, hija del marqués de Villamarta, y en tiempos de la Segunda República, cuando hubo una escasez de boyeros y de animales, le ofrece a la hermandad de Triana sus yuntas de bueyes de su propiedad que cría en estas tierras. Luego continuó mucho tiempo cediendo y dejando esos bueyes que tiraban de la carreta del Sin Pecado de Triana. De hecho, para los más curiosos, desde 1959 la vara de la ahijada de los bueyes de plata tiene grabados los nombres de algunos de los bueyes de don Luis. Pregúntenselo a Espinosa, que es de los Palacios y todavía tira la gente de los Palacios de esa carreta, y estoy contando la historia de dónde viene todo. Así que este hombre también tuvo ese esfuerzo poético, como Fernando Villalón, de criar no ahora ojos azules en los animales, sino bueyes blancos, albinos, para que tiraran con la pureza de la blanca paloma de la carreta del Sin Pecado de Triana. Durante la Guerra Civil, aquí, muy cerca de aquí, estuvo resguardado el Sin Pecado que ustedes ven, que es una maravilla, de la Hermandad del Rocío de Triana. Es una maravilla ese Sin Pecado. Y estuvo guardado en el cortijo de la Corchuela para que no sufriera ningún accidente. Luego ya don Luis, el padre de Luis Ramos, cuando se quedó viudo, vendió el cortijo de la Corchuela y adquirió la hacienda de Orán, donde se llegaron a casar algunas de sus hijas. Cuando fue hermano mayor, y eso lo he visto yo allí en Triana, los cabildos de la hermandad se lo traía al cortijo, a la Corchuela. Anda que no iban a venir a celebrarlo. Yo creo que ahí lo atendía mejor que allí, ¿no? Don Luis Ramos Paul, aquí tenemos a alumnos aventajados de él, uno de ellos es Kiko, gente cercana, excelente jinete, profesor de equitación y escritor. Murió en la Huerta de la Noria, propiedad durante muchos años de Joaquín Romero Murube, aquí en Los Palacios, y escribió, pues hizo varios trabajos muy importantes, con mucho sentimiento, sobre la equitación. Don Juan Guardiola Soto, que es el hijo de don Juan Guardiola Fantoni y doña Concepción de Soto Ibarra, el conde de Jimera de Líbar, fue hermano mayor del Rocío de Triana también. Para los primeros caminos, y eso lo sabe Manolito Nieto, que está aquí, todos los que sois sobrevivientes al inicio de nuestra hermandad, prestaba mulos toldos que se criaban en el cortijo de Zarracatín, finca que era de su propiedad, como también lo fue Carrascales. El Pali le dedicó el primer año del Camino de los Palacios, en 1973, unas sevillanas que están colgadas, enmarcadas allí en el cortijo de Zarracatín y que tendremos que digitalizar para ponerlas aquí, porque son más desconocidas que las que escribió el Pali para aquí, que dice: los mulos de la viuda, de doña Concepción Soto, claro, los mulos de la viuda van loquito de alegría, porque va un sin pecado nuevo al Rocío de Romería. Eso le escribió el Pali a don Juan Guardiola Soto. En la calle Bayuncos, de la aldea del Rocío, construyó su casa, que se comenzó a edificar en 1973 y se inauguró en la Candelaria de 1975. Aquel día estaba allí Manolito Nieto. Se hizo cargo durante un tiempo de sufragar el gasto, durante un tiempo no, él se hizo cargo o asumió la responsabilidad de poder sufragar parte del costo de los terrenos del solar donde hoy se erige nuestra casa de hermandad. Él es el primo hermano de este Luis Guardiola Domínguez que más ha frecuentado, que nosotros conocemos más. Es primo hermano de este. Todos ellos venían y paraban aquí en el desembarco, lógicamente, ¿no?
Bien, esto es una sorpresa para Santiago Padilla, porque aquí hay un Ángel Díaz de la Serna, él es Santiago Padilla Díaz de la Serna. Estos Díaz de la Serna, no te he comentado nada, Santi, pero se ha publicado un libro recientemente aquí que pilla a este Díaz de la Serna empadronado en Sevilla en un sitio que no esperábamos, antes de ya pues dirigirse, porque su familia es de Rociana y Almonte, los Díaz de la Serna. No vamos a entrar ahora a explicar todo eso. Pero el primer Cangargüeyes, que regenta en la calle Lineros, que está en El Salvador, que era la posada donde llegaba el cosario de los palacios para cargar y llevar género, la deja y entra en el año 1847, aparece este hombre que también es asturiano, o pariente suyo, o de su misma región, aparece empadronado él junto a un hermano y a algunas personas más ahí, en El Salvador. Gente cercana al duque de Montpensier, Santi, y gente cercana a estos cangargüeyes, esta burguesía que empieza a formarse. Un almonteño rigiendo el mismo negocio que había regido una persona que va a terminar luego en nuestro pueblo. Los duques de Montpensier es una realidad que no podemos olvidar porque la reina Isabel II gobierna en Madrid. Ante la política liberal que se está desplegando, ellos quieren hacer verle a Andalucía que son defensores de las tradiciones patrias, de las hermandades, y que lo que quieren es, su proyecto político es gobernar con una idea distinta a la de la reina Isabel II. No le salió bien nunca al duque de Montpensier esto, pero durante un periodo fueron protectores políticos del Rocío, porque fue a suspenderse toda esta manifestación. Ellos aprobaron las reglas de todas las hermandades y se convirtieron en sus hermanos mayores. Entonces, la reina Isabel II no se atrevió a extinguirlas. Pero en los palacios, esto lo tengo a través de una persona cercana a mi familia, también llegaron las estampas devocionales de la Virgen del Rocío. Junto a la Inmaculada guardaba esta de la Virgen, que está de pastora, y es de 1913, propiedad registrada, pone propiedad registrada. Es de Basilio Alcañiz Frías, que es el fotógrafo que que por lo menos 2 instantáneas o 3 muy famosas hizo para el Rocío. Ahí el niño no está vestido de pastorcito, ¿eh? Y este hombre pues vivía en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, para que ustedes lo entiendan. Después fue el fotógrafo de la fotografía oficial de la coronación, en 1919. Esta fotografía, Santi, llegó a los palacios. Por tanto, en los palacios se veneraba ya a la Virgen del Rocío. En la hacienda de los frailes de San Alberto tenemos este azulejo cerámico, este retablo cerámico, que está datado en el año 1920 porque se hizo en los talleres de Montalbán de Triana, y eso lo trajo don Juan José de la Lastra y Salas. Esta gente de la Lastra, no olvidemos que son descendientes con los Salas de los criadores de toros de Lidia que después torearía Joselito y Belmonte, y los caballos zapateros que se les regalaban al duque de Montpensier el cardenal de la Lastra, que era el obispo que había en Sevilla en la época de los Montpensier. Bueno, pues este descendiente de ellos trajo a los palacios también enseñado una estampa devocional, pero también había un retablo cerámico. La hacienda del Cuzco fue en el pasado del canónigo de la Catedral de Sevilla, don Marcelo Félix Dolle. Todas estas noticias que estamos dando hoy son prácticamente o completamente inéditas. Es la primera vez que estamos dándola a conocer. Esto va a ir todo recogido luego en un trabajo que se publicará, pero al final de la efemérides. Este hombre, este canónigo, con sus hermanas fundaron un mayorazgo, con doña Josefa entre una de ellas, y terminan relacionados con la gente de Juan de Dios Chamorro y con consortes, recordáis a José Salguero, que trabajaba con esta familia. Bien, pues esta gente está relacionada con los goyenetas Clarebot, y están relacionados con Clarebot y Seiza. Todo participa de la misma idea. Estos canónigos están vinculados a la maestranza de Sevilla y a los ganados que se crían allí en Almonte. Así que sepamos que el marqués de Sortes no pudo acceder a ese vínculo y el Cuzco terminó siendo propiedad de don Manuel Goyeneta y Clarebot, y por tanto esas familias administraron, porque doña Teresa de Seixas se casó con uno de ellos, administraron esos cortijos, que hoy están diferenciados. No he tenido mucho tiempo para hacer esto, pero siempre a todos los lugares que voy a investigar trato de acreditar que allí hay personas bautizadas con un nombre que no es legal. Hasta 1919 no se coronó la Virgen del Rocío, por tanto en el santoral de la iglesia no consta
como la Macarena. Recordar ese artículo que yo publiqué, Macarena, nombre prohibido de mujer. Mi tía, la mujer de Curro Mateo, se llama Esperanza, no es Macarena. Pero en realidad su hija es Macarena, mi prima Macarena. Ya se había coronado la Virgen de la Macarena. Con la Virgen del Rocío pasaba igual. María del Rocío, Antonio del Rocío. Pero aquí en los palacios ya hubo rocíos de las familias pudientes que iban al rocío. En 1866, doña Rocío Murube Pérez, hermana de la madre de Joaquín Romero Murube. Y después gente del pueblo más humilde, Rocío García Laínez, María del Rocío Vejines Bernal. He hecho una cata así, rápida, para que ustedes vean que aquí ya había una resonancia importante de la devoción. Ahí me detengo a hablar de Rocío Murube Pérez, que fue tía abuela de Joaquín y que nació el 5 de abril del 66. Su padre Lucas Murube, que iba al Rocío, le puso el nombre sin complejos, porque no estaba reconocido ese nombre y estaba mal visto. En Triana sí se bautizan todas las gitanas de los corrales, como he documentado con ese nombre, pero una persona de Postín, no. Ahí no hubo complejos para brindarle ese nombre tan hermoso de la Virgen María. Y ella se casó con el médico, es pariente nuestro, de la gente de mi abuela, Conchita Pérez, José María Noguer de la Poza. Y viene mi tío José María Noguer, los de los campanilleros. Ese médico vivía en la calle Real, la Casa del Paraguas, para que ustedes lo entiendan, y ahí vivió Rocío, que murió en el año 49. Hubo una maestra aquí, doña Sebastiana Rincón Vélez, tan relacionada con Marcelino, por las hijas. Su esposo era de Almonte, era José Domínguez Larios. Se habían casado en Marchena y vivían aquí en los palacios en la época que yo los documento en la calle Real. El marido de doña Sebastiana era un almonteño, viviendo en los palacios. Habrá habido muchos más. Estoy haciendo un muestrario breve. Juan Belmonte compró la Capitana. Juan Belmonte es un rociero, gran rociero de Triana. Un artículo que publiqué en ABC, Juan Belmonte, rociero de Triana. En 1921, pues, se propuso abandonar el toreo después de ganar muchísimo dinero. Y a través de los Herreras, Armando y Daniel, que eran sus representantes, eso lo cuenta muy bien don Manuel Chávez Nogales en su ejemplar biografía, pues que estaban relacionados con Utrera, estos Herreras le hacen que venga a... Este Belmonte también es hermano del Cachorro y del Rocío de Triana, que se venga aquí a la Capitana. Así que tengamos presente hoy a este gran devoto de la Virgen del Rocío, tan destacado en la Hermandad del Rocío de Triana. Y no iba a ser menos Joselito el Gallo, ahí está hoy Kiko, macareno y rociero, vinculado al cortijo de Juan Gómez. ¿Por qué? Pues porque José Gómez Ortega el Gallo le aconsejó a don Juan Manuel Urquijo que comprase la ganadería Murube, que se criaba aquí en nuestro pueblo, en el cortijo de Juan Gómez. Y Urquijo le dio un dinero tremendo a doña Tomasa, porque no querían venderlo, pero le ofreció tal dineral que lo tuvo que vender. Vendió la ganadería, pero también convenció para que comprase el cortijo. Así que por estas razones, Joselito vino muchas veces aquí a estar grandes estancias en el cortijo de Juan Gómez. Cuando falleció, en 1920, sabemos que se le celebró un funeral dentro de la Catedral de Sevilla a un torero gitano, que le costó un enfrentamiento de la aristocracia sevillana al gran escritor canónico y presbítero don Juan Francisco Muñoz y Pavón, también gran impulsor de la coronación de la Virgen del Rocío, del que Santi tiene un libro extraordinario. Y voy andando rápido en el tiempo, ya está más cerca la degustación del vino, 10 lustros. Diego Delgado Colchero, natural de Villamanrique, el Cojo Pale, para que la gente lo entienda, fundó este bar Rocío. Quiero con esto decir que cuando llega Antonio Peña hay una semilla ahí ya formada, importante, que ya está empezando, estaba a punto y llega en el momento exacto, Recuerdo hoy para nuestro amigo Toba, que regenta este restaurante, que me da muchas veces apuro, se presenta en Almonte cada vez que doy una conferencia, chiquillo con la distancia que hay, ¿verdad? Y va allí a escucharme, gran rociero, el Toba. Bien, le doy bien. Y llega el año 1972, y este es el primer camino.
Y hay dos personas fundamentales, bueno, al margen de todos los que integran la hermandad, lógicamente. Antonio del Rocío Peña, pues hemos dicho que es el que propicia que la carreta esté ahí, que exista el sin pecado, porque él había manifestado a través de su gestor de Ramos, le había manifestado a Miguel Roldán que querían fundar una hermandad. Roldán le dijo que ya la tenían muy avanzada, se unieron los propósitos y cristalizó. Y ahí en esta foto pues están inmortalizados los dos. Yo creo que a Miguel Roldán, que tengo una documentación tremenda que en el libro se publicará, anotaciones de todo lo que hizo en la pre-hermandad, las casetas que montó, la organización que ya existía, cómo trajeron las reglas de Benacazón, las gestiones con Almonte, la solicitud, para todo eso. Yo creo que deberíamos de ser justos y hoy reconocer a los dos por igual. Así que hasta aquí he llegado. Perdón porque me he alargado más de la cuenta, pero creo que hoy era el día de que se supiera que la Virgen del Rocío coincide con el origen de la historia de nuestro pueblo. Muchas gracias. El que nos va a dirigir unas palabras. Gracias, Julio, nos has dejado. Bueno, buenas noches. Voy a cortar el protocolo inicial. La verdad es que me ha impresionado ver este auditorio como está. Quiero felicitar una vez más a la Hermandad por la celebración de este 50 aniversario. El año pasado por esta fecha estábamos organizando el Belén y la entonización del misterio que montamos en la parroquia de Almonte, la carreta de los Palacios. De alguna manera estábamos ya anunciando esta celebración. Y bueno, qué decir de la magnífica conferencia. Yo he aprendido mucho en esta conferencia, y he escuchado ya a Julio unas cuantas veces. Magnífica conferencia. Yo lo he dicho alguna vez, que probablemente de las cosas más valiosas, y yo creo que aquí ha sido la Virgen la que ha actuado y la que ha intervenido, que yo humilde y modestamente haya podido hacer por el Rocío, es acercar a Julio Mayo al Rocío, que lo conocí en unas jornadas que se celebraron en esta casa, organizadas por Juan Antonio Poley, no recuerdo el tiempo que hace bastantes años, y desde entonces pues conseguimos atraer a Julio, que entonces estaba embarbascado en otras cuestiones, particularmente en sus estudios sobre Consolación de Utrera. Conseguimos acercarlo al Rocío, y yo creo que Julio probablemente es ahora mismo el historiador más importante sobre la historia del Rocío, y esto no es poco. Estamos hablando de que hay 125 hermandades filiales y que, bueno, pues un palaciego pues se haya puesto a la cabeza de la investigación del Rocío, porque la investigación del Rocío es una investigación compleja. No hay un archivo donde esté toda la información. Hay que cruzar datos de muchos sitios, de muchos archivos, de muchos lugares, de distintas hermandades. Las hermandades del Rocío no han sido cuidadosas a la hora de conservar sus archivos. El archivo de la Hermandad Matriz se quemó en el año 36, con la Guerra Civil. Bueno, pues lo que quiero decir es que armar la historia del Rocío no es fácil. Que esté escribiendo la historia del Rocío de Triana, una de las hermandades más señeras de la historia del Rocío, y que nos aporta una información valiosísima para entender el Rocío en su conjunto. Es muy significativo. Que esté escribiendo la historia de Sanlúcar de Barrameda, o que vaya a escribir la historia de Sanlúcar de Barrameda, otra hermandad importantísima, sobre todo porque, como bien él ha puesto de manifiesto, y yo creo que esto es una de las cosas que le debemos a sus investigaciones, la carrera de Indias, el descubrimiento de América, el comercio que se genera y que circula por aquella zona, pues es fundamental para entender el despegue de la historia del Rocío a partir de esa fecha, a partir del siglo XVI. Por tanto, yo me sumo a las palabras de Juan Antonio. Creo que tenéis muchos motivos para reconocer el trabajo de Julio, un palaciego que presume de su pueblo donde está y donde va, que hizo un trabajo verdaderamente heroico para salvar el archivo municipal
de vuestro pueblo cuando se produjo el incendio, que ustedes mejor que yo conocéis, una persona generosa que está siempre a disposición de todo el mundo y que pues es un gran colaborador de la Hermandad Matriz. Yo muchas veces acudo a él bueno, para tomar opinión, para que me oriente, porque es una persona que tiene un exquisito gusto para hacer las cosas y un olfato y un sentido de la historia espectacular. Así que yo modestamente también abogo porque los palacios tengan muy presente a Julio, que a través de él y de otras personas pues me siento muy a gusto en vuestra ciudad, con vuestra hermandad, y quiero terminar pues eso, felicitando por este 50 aniversario. Y este vino que también nos recuerda pues que entre los impulsores del rocío del siglo XIX, y esto lo sabe Julio también, pues hubo gente que vinieron de Laguna de Cameros, de la comarca de Laguna de Cameros, de La Rioja. La familia de Juan Ramón Jiménez era de Laguna de Cameros. Pero también son los Escolar de Almonte, los Espinosa, gente que se estableció en el condado de Huelva y que con el vino, con todo el despliegue que tuvo el vino en el siglo XIX, pues también fueron embajadores del rocío en muchos lugares. Pues nada, felicitaros y terminar como terminamos los rocieros, manifestando nuestra alegría con un ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, yo simplemente felicitar una vez más como ha hecho Santiago y como hacemos todos, porque desde aquí lo he comentado 2 o 3 veces con Santiago y con Federico, las caras de todos vosotros, la atención de todos y de todas que estabais prestando a todas las cosas que nos estaba diciendo Julio Mayo, que ya es difícil mantener esa atención y desde aquí pues se veía perfectamente, ¿no? Agradecer a Julio, pues bueno, su amistad, siempre su reconocimiento hacia mi persona, que yo no merezco tanto, y bueno, y recordar nada más lo que él ha dicho también, pues el gran trabajo que hizo cuando celebramos los 50 años de la parroquia, y el libro que se publicó, y todo lo que él intervino y demás, y una vez más, pues eso siempre lo recordaré y lo llevaré en mi corazón, de aquella celebración, aunque ya en esto más reciente, pues bueno, como todos sabemos, pues he llegado a celebrar los 50 años de sacerdote, 50 años de sacerdote, ¿no? Y entonces pues tengo que estar muy agradecido, ya no solo directamente a ti, Julio, por todo lo que has hecho siempre, investigando sobre la parroquia, sobre el Rocío, sino también tu amistad hacia mi persona, ¿no? Y agradecer a todos los rocieros y al pueblo de los Palacios por todo el cariño que me demuestra y que me ha demostrado y me sigue demostrando todos los días. La gente me para por la calle, las mujeres, los otros, pues Luis, no sé cuánto, que me he enterado que se va, que no se va, que se va a jubilar, que no sé cuánto. Digo, que todavía no me he ido, que todavía estoy aquí. Total, gracias a todos y gracias a todos los rocieros. Será don Luis el que le entrega a Julio y a Eduardo de detalle de agradecimiento, que como todo lo que estamos entregando este año ha pasado en el cartel del cincuentenario, para que lo tengan en casa y sea una muestra más de nuestro agradecimiento y reconocimiento, tanto a Julio por todo lo que nos ilustra sobre el Rocío y sobre nuestro pueblo, y también a Eduardo, que allí en La Rioja Alavesa, pues tendrá también presente a la Virgen de Rocío. Don Luis, cuando quiera, a don Julio Mayo. La Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de los Palacios Villafranca, don Julio Mayo Rodríguez, como muestra de gratitud y agradecimiento por su participación en los actos del cincuentenario fundacional de nuestra hermandad, 3 de noviembre del 2022.
Eduardo, don Luis, a Eduardo también antes de rezar. La Real Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de los Palacios Villafranca, don Eduardo Gómez Palma, como muestra de gratitud y agradecimiento por su participación en estos actos del 50º fundacional de nuestra hermandad. Felicidades, Eduardo.